Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar una pequeña exposición acerca de la tarea número 4 sobre metabolismo secundario, en la cual vamos a ver los temas que son terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides. En los terpenos va a exponer el compañero Jaime, los compuestos fenólicos los va a exponer el compañero Rafael, los glucósidos mi persona, Janine Lizeth Fernández, y por último damos concluida la exposición con los alcaloides que lo va a exponer la compañera Carmenza. Entonces vamos a dar continuación con el compañero Jaime Perdomo, temática los terpenos. Bueno, buenas noches compañeros. En esta ocasión vengo a explicarles sobre la temática que me correspondió, que es terpenos. En la pregunta número 5 decía que representa de forma gráfica la biosíntesis de metabolitos secundarios a partir de compuestos de metabolismo primario. Como podemos ver, aquí hay una imagen donde nos indica este metabolismo, pues donde se encuentra obviamente la fotosíntesis, donde hay luz, dióxido de carbono más H2O, que es agua. Los azúcares como glucosa. En los compuestos fenólicos tenemos lo que es metabolismo secundario, tenemos aromáticos, y por otro lado el metabolismo secundario, donde tenemos ácido mevalónico. En la pregunta número 6 la pregunta era: los compuestos más volátiles de los terpenos son los monoterpenos. Consultar por lo menos 2 plantas que liberen esta sustancia. Describir la función de la planta y complemente la consulta, incluyendo aplicaciones, por ejemplo, en la salud humana o en otros organismos. Yo investigué sobre pino. Tiene como función activar mecanismos en defensa contra ataques herbívoros o patógenos, entre ellos, en virus, bacterias y hongos. Se encuentra en el aceite de pino, el cual está utilizado para tratar picazones, eczemas y otras afecciones cutáneas, y utilizarlos así como repelente. De insectos, da un toque aromático dulce a los cosméticos y es usado comúnmente en aceites de masajes y en baños. En el romero tenemos las hojas de esta planta, contienen monoterpenos, entre estos están alfa-terpineol, entre otros. La función en las plantas también son mecanismos de defensa, pues en efecto favorable que ejerce a la digestión, pues al actuar sobre varios niveles. En primer lugar, estimula la producción de jugos gastrointestinales, además relaja el músculo liso. El otro que encontré fue el pino, el cual pertenece a la familia de los monoterpenos. Tiene como función activar mecanismos de defensa contra ataques herbívoros y patógenos, entre ellos los virus. Se ha usado para tratar psoriasis y picazones. Estimula también la producción de los jugos gastrointestinales, además relaja el músculo liso. En la pregunta número 7 nos hablaba sobre los limonoides. Pertenecen a los terpenos y son las sustancias amargas de los cítricos que actúan como antiherbívoros. Un limoide de los más poderosos repelentes de insectos es la azadiratina, que se usa en la industria alimentaria y en agronomía para el control de plagas. Era específicamente en un cultivo, en este caso yo cogí el cultivo de tomate. En este cultivo las plagas más comunes en el tomate es la mosca blanca, los pulgones y las orugas. Este insecticida se utiliza foliar, actúa interfiriendo con el ciclo de vida de los insectos, afectando su capacidad para alimentarse, crecer y reproducirse. El mecanismo de acción es inhibición del crecimiento. Cuando los insectos consumen hojas tratadas con este producto, la sustancia interfiere con la síntesis de hormonas que regulan el crecimiento, lo que lleva a la deformidad y muerte del insecto como actual. También se utiliza como repelente, disuadiendo a los insectos de alimentarse de las plantas tratadas. Una ventaja de este producto, este insecticida, es la baja toxicidad, a diferencia de muchos pesticidas químicos. Este producto tiene un bajo impacto en la fauna benéfica, incluyendo polinizadores como las abejas. El efecto residual puede durar varias semanas, proporcionando una protección prolongada contra plagas.
En la resistencia, pues al ser un producto natural, es menos probable que los insectos desarrollen resistencia en comparación con insecticidas sintéticos. Sí. En los métodos de aplicación está por foliar o en drench, que es incorporación al suelo. En la dosis, pues es crucial seguir las recomendaciones de dosis para evitar efectos adversos en el cultivo. Y en momento de aplicación debe realizarse en momentos estratégicos, como durante las primeras etapas de infestación en el cultivo, pues para maximizar su efectividad. En la pregunta número 8 nos decía que en las plantas los terpenos son metabolitos secundarios que ejercen distintas funciones. Las dos principales son protección frente a los insectos y animales herbívoros y la protección contra las temperaturas elevadas. Describa cuál es el mecanismo que utilizan las plantas en los procesos mencionados. Bueno, en el mecanismo está la repelencia. Muchos terpenos tienen olores fuertes y sabores amargos, pues que disuaden a los herbívoros. Por ejemplo, el limoneno presente en los cítricos puede ser desagradable para ciertos insectos y animales. En la toxicidad, algunos terpenos son tóxicos para los herbívoros. Por ejemplo, como la azadiractina del insecticida que les hablaba, pues que interfiere con la digestión y crecimiento de los insectos. En la atracción de predadores, algunas plantas emiten terpenos cuando son atacadas, pues lo que puede atraer a insectos depredadores o parásitos que se alimentan a los herbívoros. Este fenómeno se conoce como inducida y pues ayuda a las plantas a defenderse de las plagas. También tenemos un aislamiento térmico. Los terpenos pueden contribuir a la formación de una capa cerosa o cuticular en las hojas, pues que actúa como aislante, así reduciendo una pérdida de agua y protegiendo a las células internas del calor extremo. Tenemos en la regulación del estrés hídrico, pues algunos terpenos ayudan a las plantas a regular la transpiración durante condiciones de calor, pues conservando agua y manteniendo la homeostasis. Tenemos un efecto antioxidante. Los terpenos también pueden actuar como antioxidantes protegiendo células pues de daño oxidativo causado por un estrés térmico, pues de vital para mantener la integridad celular y una funcionalidad de las enzimas. A continuación, pues ya saliendo aquí, voy a responder la pregunta que me correspondió, que yo escogí la 4. Desarrolle una conceptualización de metabolismo secundario y destaque su importancia en el desarrollo de las plantas. Pues el metabolismo secundario se refiere a ciertos conjuntos de procesos bioquímicos en plantas, pues donde se producen compuestos no esenciales para su crecimiento y desarrollo, pero juegan un papel crucial en su interacción con el medio ambiente. Estos compuestos como alcaloides, flavonoides, terpenoides y fenoles son responsables de diversas funciones, pues como la defensa contra herbívoros, patógenos y competencia en otras plantas. Y en la importancia en el desarrollo de las plantas tenemos como la defensa en las plantas, los metabolitos secundarios actúan como mecanismo de defensa, protegiendo a las plantas de plagas y enfermedades. Por ejemplo, los alcaloides pueden ser tóxicos para los insectos, disuadiéndolos de alimentarse. También tenemos la atracción de polinizadores. Algunos compuestos, como los terpenoides, son responsables de estos aromas y colores de las flores, pues así atrayendo los polinizadores y asegurando una reproducción en la planta. Interacción con otros organismos. Los metabolismos pueden influir en la microbiota del suelo y en la relación con otros organismos, como los hongos micorrócicos, que benefician a las plantas para mejorar así una mejor absorción de nutrientes. Y adaptación al entorno, pues permite que la planta pueda adaptarse a diferentes climas ambientales como estrés hídrico o salinidad, pues lo que es esencial para su supervivencia en hábitats variados. Muchas gracias, compañeros. Esa era mi temática. Buenas noches, compañeros. Mi temática que me correspondió fueron los compuestos fenólicos, estructura, función y aplicaciones en las plantas. Bueno, una mirada al papel de los fenoles flavonoides, lignina y aleopatía en el desarrollo vegetal. Estructura y función de los fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos con un grupo hidroxilo unido directamente entre un anillo bencénico
Este grupo funcional les otorga propiedades antioxidantes y protectoras esenciales para las plantas. Importancia: absorben radiación UV, protegiendo los tejidos del daño solar, actúan como defensas naturales frente a microorganismos e insectos. Participan en la formación de pigmentos como los flavonoides y antocianinas. Regulan el crecimiento vegetal y fortalecen la pared celular. Intervienen en la aleopatía, influyendo en el crecimiento de otras plantas. ¿Qué es la lignina? Fortalece y protección. La lignina es un polímero complejo formado por unión de compuestos fenólicos llamados monolignoles. Se deposita en las paredes celulares secundarias, aportando rigidez, resistencia e impermeabilidad. Sus funciones principales son: proporciona soporte estructural y permite el crecimiento vertical, facilita el transporte de agua sin filtraciones y actúa como una barrera frente a hongos y bacterias, y participa en la cicatrización y protección de tejidos dañados. Los flavonoides e isoflavonoides. Comunicación planta-rizobio. En las leguminosas, los flavonoides liberados por las raíces actúan como señales químicas que inician la relación simbiotica como con las bacterias Rhizobium. Su mecanismo son: las raíces exudan flavonoides al suelo. Las bacterias Rhizobium los detectan mediante la proteína NOD. Se activan los genes NOD produciendo factores NOD. La planta reconoce estos factores y forma núdulos radiculares, y en los núdulos las bacterias fijan nitrógeno en forma de amonio. Alelopatía, operación química en el agroecosistema. En las leguminosas, los flavonoides liberados por las raíces actúan como señales químicas que inician la simbiótica con las bacterias Rhizobium. Ejemplo: sistema como el maíz, frijol y el ajo. El maíz libera ácido ferúlico y cumárico, inhiben malezas, y el frijol exuda flavonoides, fijan nitrógeno y regulan el suelo. El ajo produce alicina, protege de hongos y nemátodos. Este tipo de cultivo genera sinergia, mejora la fertilidad del suelo y reduce el uso de agroquímicos. Respecto a la pregunta 3 de la temática, una que me respondió a mí, fue los tipos de metabolitos secundarios. Los compuestos fenólicos representan uno de los pilares más importantes en la biología y ecología de las plantas. Su estructura, basada en anillos aromáticos con grupos hidroxilo, les confiere propiedades antioxidantes, protectoras y reguladoras que influyen en prácticamente todos los procesos del desarrollo vegetal. Hay diferentes tipos: están los terpenos, fenoles, glucósidos y alcaloides. Cada uno tiene su ejemplo y su función principal. En los terpenos tenemos como lo que es la aroma, defensa antimicrobiana. En los fenoles, antioxidantes y defensas UV. En los glucósidos tenemos la defensa y regulación cardíaca. Y en los alcaloides, la protección química y analgesia. Bueno, compañera, esa fue mi temática. Muchas gracias. Mi nombre es Janice Fernández Cerquera. A mí me correspondió el tema de glucósidos. Pues los glucósidos son moléculas compuestas por un glucósido llamado glicona y un compuesto no glucósido llamado aglicona, o sea, lo contrario. La glicona, en este caso, puede estar formada por un monosacárido o un oligosacárido. Esta es mi respuesta a la pregunta. Bueno,
Me pregunta por qué. Bueno, pues es esta porque pues naturalmente la glicona puede estar conformada tanto por un solo azúcar, que puede ser como la glucosa o la fructosa, que es llamado monosacárido, valga la redundancia, o por un oligosacárido, el cual se conforma de cadenas cortas de monosacáridos. O sea, son varias cadenas conformadas por monosacáridos de glucosa o fructosa, que están unidos entre sí. En este caso podemos ver cómo en esta figura, esta es la glucosa, este es el enlace que la une con la aglicona, que es lo opuesto a la glicona. O sea, es un compuesto no glúcido. Y en este caso, se encuentra en las hojas de laurel cerezo. Prácticamente los glúcidos por descomposición hidrolítica generan pues glucosa. Entonces, de estos existen varios tipos de glucósidos y entre ellos vamos a encontrar los glucósidos cianogénicos y las saponinas, en donde los glucósidos cianogénicos llevan algunas características como primera, pues que son naturalmente metabolitos secundarios que se encuentran en la planta cumpliendo la función de defender la planta expulsando ácido cianhídrico o más conocido como HCN al hidrolizarse. Entonces, este ácido lo que hace es que actúa como un mecanismo protector contra los depredadores herbívoros, patógenos y, bueno, siendo estos los últimos agentes biológicos que causan enfermedades a otros organismos, entre ellos las plantas. Estos patógenos prácticamente le hacen daño a la planta a través de hongos, bacterias, parásitos, virus y priones. Entonces, lo que pasa es que la planta, al sufrir algún daño, libera este compuesto, también llamado cianuro de hidrógeno, con el cual disuade a los herbívoros y otros organismos para que no lo consuman. Algunos ejemplos de plantas en los que se pueden encontrar este tipo de metabolitos son como la yuca, la cual contiene un glucósido llamado lina marina, que es por lo cual antes de consumir o aprovecharla, esta planta para cualquier manejo, ya sea para alimento o para usos ornamentales, esta debe ser bien procesada para eliminar la gran parte del ácido. Y entre esa también está la linaza, que aunque esta planta normalmente es muy aprovechada de distintas maneras y contiene pues muchos nutrientes, como lo es las fibras de omega 3, vitaminas, minerales, proteínas, pues normalmente también contiene este componente defensor, el cual expulsa en la presencia de agua o llamado este proceso autohidrólisis. Por último tenemos lo que es el sorgo, que produce durin, que es un glucósido cianogénico, el cual aumenta en tiempos de sequía. Y también, por otro lado, tenemos pues el tipo de glucósidos, que las saponinas, en donde las saponinas, al igual que los glucósidos cianogénicos, son compuestos orgánicos que se pueden pues encontrar en una gran diversidad de plantas y alimentos, además de que son espumantes y detergentes. Las saponinas son esenciales para la salud y el bienestar de los seres humanos, ya que por medio de su consumo, pues ellas aportan propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas, antiinmunoestimulantes, antimicrobianas y citotóxicas, las cuales nos benefician de las siguientes maneras. Bueno, principalmente podemos ver las antioxidantes, en las cuales las saponinas protegen las células contra radicales libres. Esto ayuda a prevenir pues alteraciones en el ADN que pueden conducir a enfermedades como el cáncer. También ayuda a reducir el colesterol. Bueno, pues normalmente las saponinas reducen los niveles de colesterol en la sangre y en el hígado. También favorecen a la pérdida de peso, en la cual esto porque disminuyen la absorción de grasas a nivel intestinal. Y por último, ayuda a prevenir el cáncer. Esto lo hace por medio de una estimulación al sistema inmune y pues por medio de esta estimulación va destruyendo células malignas que son las encargadas de que el cáncer de colon aparezca en nuestro cuerpo. Algunos de los ejemplos de plantas que producen las saponinas que producen saponinas son la yuca, la avena, el ginseng, la soya, la saponaria, que esta es la planta más conocida como planta de jabón, y el árbol de nueces de jabón. La yuca contiene saponinas asteroidales, especialmente en sus raíces, ya que sabemos que la yuca es un tubérculo y estas se usan para hacer jabón natural.
La avena también produce sapoponinas, las cuales son esteroidales como triterpenoides y como las avenacocidos, que se encuentran en los granos de la avena, etc. En el caso de las glicotransferansas, pues la pregunta dice, la transferencia de azúcares activados a una porción a glicona aceptora ayuda a estabilizar, desintoxicar y solubilizar metabolitos en los pasos finales de las rutas productoras de glucósidos. Por su parte, las enzimas responsables de la gran variedad de glucósidos en plantas y por ello han sido extensivamente estudiadas, que son las glicosidtransferansas. Entonces, pues normalmente las glicotransferansas, o también conocidas como GTS, son enzimas las cuales pues están encargadas de la unión de una molécula de azúcar que parte de un donador, como lo decía anteriormente, es una molécula de azúcar llamada glicona, la cual parte pues a una macromolécula, siendo esta la receptora, que es la glicona. Y pues la función que estas cumplen es muy importante, ya que ayudan a la síntesis de polisacáridos, glicolípidos, glicoproteínas y otras moléculas que incluyen hormonas como auxinas y citokininas, en donde la glicolisilación afecta la estabilidad, las propiedades químicas, la localización subcelular y la actividad de estos componentes anteriormente mencionados. A raíz de ello, de lo que acabo de decir, el mecanismo de estas consiste en el siguiente orden. En primer lugar, o en el primer punto de este proceso, ocurre pues la unión de una molécula de azúcar, la cual podría ser un nucleósido, un fosfato, un lípido fosfato, se une a una enzima de glicotransferasa. Luego, la enzima estimula pues la formación de un enlace glicosídico entre el azúcar del donante y un aminoácido de la propia enzima, lo que hace que se cree un intermedio glicosílico reactivo. Luego de este intermedio glicosílico tiene una reacción con el receptor y aquí es donde el azúcar se transporta desde el intermedio glicosílico a la molécula receptora, en donde pues forma un nuevo enlace. Y por último ocurre la liberación del producto, pues porque aquí es donde el producto glicosílico y la enzima son liberados, dando lugar a que la enzima pues catalice o estimule otra reacción. Bueno, y por último les presento 5 bioinsumos de extracto vegetal que lo podemos conocer como un nombre comercial, como lo es Biomel, Nenfirst, Probius al 70%, Biobac CL. ¿Por qué decir de extracto vegetal? Esto significa que son hechos con extractos de distintos vegetales o alimentos por los que son prácticamente importantes para la funcionalidad de este producto en las plantas. Entonces, en Biomel está hecho con extractos de Tithonia diversifolia, que es un tipo de producto, como les decía anteriormente, de extracto vegetal, y en los cultivos en el que está autorizado pues aplicarse son bastantes. Es muy larga la lista, pero entre ellos podemos encontrar las pasturas, el tomate, la uchuva, el lulo, el tomate de árbol, el pimentón, el pepino, el frijol, la habichuela, la cebolla de rama, el repollo, coliflor, brócoli, la berenjena, la naranja, el limón, etc. Hasta el aguacate entra en esa lista. Entonces, el grupo de metabolismos secundarios en el que se encuentra este bioinsumo es en fenoles y terpenos. También el Nenfirst está hecho con el extracto de NEM, que es equivalente a 40 gramos por litro. Y extracto de naranja y aceite de canela. No sé si sea naranja porque esté mal. Y aceite de canela. Pues de tipo extracto vegetal y se encuentra y se puede aplicar en plantas como lo son el tomate, también se puede aplicar en la industria ornamental, en la palma de aceite, el aguacate y el café. Pues normalmente se encuentra
prácticamente la mayor parte de metabolitos secundarios, como lo son los fenoles, los terpenos, los alcaloides, junto con otros metabolitos, como son los esteroides. El Probius al 70%, este está compuesto de extracto de canela y es un biocontrolador, pues, de plagas y se puede aplicar en las rosas. Este, pues, se encuentra entre los fenoles. El Biovac CL, este es el extracto de Citrus sinensis, que es, pues, ácido cítrico. Y este, pues, es un biocontrolador y se puede aplicar en el banano en la etapa de post cosecha y también es un fenol. Por último tenemos el ADN TRI3R y este se utiliza más que todo en cosas ornamentales y también es un terpeno y también se puede encontrar en los fenoles. Muchas gracias por su atención. Hola compañero, buenas noches. Me correspondió la temática de los alcaloides. Como lo vemos en la imagen, es solamente una hojita con la estructura molecular. Aquí son los alcaloides como en la cafeína. Como vemos en las imágenes, le voy a explicar una por una. Entonces, es una molécula clave del metabolismo vegetal a partir de carbohidratos simples como la eritrosa 4 de fosfato. El fosfato fosfoenol piruvato en las plantas sintetizan el ácido químico que luego da origen a los aminoácidos aromáticos como el triptófano, el fenilalanina y la tirosina. Estos aminoácidos sirven como puntos de partida para la biosíntesis de muchas moléculas y muchos metabolismos secundarios, incluyendo alcaloides, flavonoides y linisas. La segunda formación de los aminoácidos precursores, en la siguiente imagencita dice, es el caso de la cafeína, la ruta derivada principalmente de la satina, una base purínica. Las plantas transforman primero AMP mediante reacciones de desatiminación y metilización. La tercera metilización sucesiva. La citosina se convierte en 7-metilazolcicina, luego ceteobromina y finalmente en cafeína, mediante las reacciones catalizadas por metitraferesanas que garantizan grupos metálicos como el CH3 a la estructura. Y la cuarta, acumulación en tejidos vegetales. La cafeína se acumula principalmente en las hojas y semillas, por ejemplo, en la cafeína, donde actúan como recipiente o repelente natural contra insectos. La 16, la siguiente imagen, aquí nos habla un poco sobre el significado de los alcaloides en las plantas del café. Entonces, aquí nos preguntan el elemento nutricional que más requiere la planta del café teniendo en cuenta su alto contenido de alcaloides, como la cafeína es el nitrógeno. Es el químico que más requiere la planta de café para el nitrógeno, la cafeína y la composición que está ahí, como la síntesis del crecimiento vegetativo, el mantenimiento de equilibrio entre metabolismo primario y el secundario. Esto asegurando que las plantas puedan destinar parte de su nitrógeno a la producción de compuestos defensivos como los alcaloides, ya que el café, que su disponibilidad influye directamente en la producción de la cafeína y por lo tanto en la calidad química y la fisiología del grano. Lo que hace el nitrógeno es como poner la planta más bonita, ¿no? Más follaje, que las hojas mantengan verde, que el grano le dé un buen color al grano, y lo que hace es el café, lo alta es la cafeína, y ahí está su referencia química. Esta nos pregunta 3 plantas que contengan
alcaloide, entre las tres plantas con presencia de alcaloides y sus compuestos principales y usos, que es lo que nos pregunta. Entonces encontré que es la cafeína, la amapola y la coca. La cafeína y el uso de estimulante del sistema nervioso central, mejora el estado de alerta, se usa en bebidas energéticas y medicamentos contra la fatiga y el dolor de cabeza. La amapola se utiliza analgésico potente usado en medicina para el tratamiento de dolor intenso, base para la producción de otros derivados. Y la coca, como cocaína, se utiliza en medicina, se utiliza en forma controlada como anestésico local, tradicional. Las hojas se mastican en regiones andinas por su efectivo estimulante. Y ahí tenemos las referencias químicas de cada una, la cafeína, la amapola y la cocaína. Esto como lo que pregunta. Y la siguiente pregunta nos pregunta si fuéramos a producir un plaguicida, entonces, ¿qué plaguicida? Entonces encontré para poderlo preparar las piretrinas y la otra es la azadiratina. Entonces la piratina es derivados son esteroides terpeneicos que actúan como neurotóxicos de contacto en los canales de sodio en las membranas neuronales de los insectos. Esto que produce parálisis y muerte, su acción es rápida y su degradación en el ámbito es alta, lo que reduce el riesgo de contaminación. Lo que hace es que las plagas no pongan como huevos ni nada de esto para que no se aplique tan rápido. Y la otra es la azadiratina, tenía un árbol de NEN que presenta múltiples mecanismos de acción. La alimentación alterna la nuda y reduce la fecundación de los insectos, afectando especialmente a los estadios inmunes por su baja toxicidad para mamíferos y su compatibilidad con enemigos naturales. Se considera como uno de los compuestos más promisores en el manejo integrado de plagas. Estos son los dos que encontré para poder hacer un plaguicida. Pregunta número 2 de la temática 1. Los metabolismos secundarios de las plantas. Aquí le voy a explicar cada una como lo aparece en la imagencita. Entonces, terpenos. El concepto son compuestos orgánicos formados por unidades de isopreno. Son los metabolismos secundarios más numerosos y adversos en las plantas. Se dividen de la vida de mevalonato o del metilitorito fosfato. La función que hacen las plantas es como una defensa contra herbívoros, insectos, ya que muchos tienen olores o sabores repelentes. La atracción de polinizadores mediante aroma, por ejemplo, el limonemo o el limón o el pino. La protección es contra el estrés ambiental como radiación o temperaturas extremas. Las segundas son compuestos fenolíticos o fenólicos. El concepto son compuestos que poseen uno o más grupos fenolíticos, anillos aromáticos con grupos OH, se derivan del metabolismo del ácido químico y del ácido fenotropanoide. La función que hacen las plantas es defensa química contra patógenos. Los pigmentos como en las antocianas que dan color a las flores y frutos para el estrés, los polinizadores y dispersores de semillas, antioxidantes que ayudan a proteger las células vegetales del daño oxidativo. Y por último, la función en las plantas, mecanismo de defensa al ser dañada en las plantas, liberan aglicona, toxinas que repelan o matan herbívoros o patógenos, por ejemplo los glucósidos, y regulan del metabolismo y reservan energética en algunos casos. Y la última, que los alcaloides son compuestos nitrogenados de estructura, generalmente se dividen de aminoácidos y tienen gran actividades biológicos, son bases orgánicas con sabor amargo.
La función en las plantas es una defensa química mucho más tóxicos o amargos, lo que reduce a herbívoros o insectos. Protege frente a patógenos, bacterias y hongos. Y esto es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues con ese tema damos por concluida la exposición acerca de la cuarta tarea, tablitos secundarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.